Hola, bienvenidos a un nuevo Pila Sanguito del Cuervito Fumanchu. Hoy estoy entrevistando a realmente uno de los íconos del cómic ecuatoriano y guayaquileño en general, el señor José Daniel Santibáñez. Él tiene 61 años, es de Guayaquil, es novelista y autor de historietas, es profesor de la SPOL, también tiene una maestría en comunicación pública, ha participado en festivales de cómics, no solamente de aquí en Ecuador, sino también de América Latina en general. Y bueno, tiene algunos libros de los cuales yo al menos tuve la fortuna de leer el libro de Ejecútese el Mañana. Hace ya algunos años lo leí. Recuerdo que me pareció bien revolucionaria la forma como usted compuso una escena. En todo caso, bienvenido, José Daniel, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Bernie. Bueno, como le había comentado, esto de aquí básicamente es un conversatorio donde compartimos anécdotas, ideas, experiencias, para que las personas que nos están escuchando y viendo también entiendan, ¿no?, cómo es el trabajo de los que estamos involucrados en crear contenido, así como historietas, en su caso novelas también. Bueno, para empezar, empecemos con lo básico, sus antecedentes académicos para el dibujo. ¿Usted de pronto estudió la carrera o alguna carrera afín a dibujo, o empíricamente usted desde pequeño comenzó a dibujar y fue descubriendo cómo hacer las historietas, o alguien lo guió? ¿Cómo fue más o menos este proceso? Bueno, eso es un poquito largo, así que espero que tengas tiempo. No, yo de chiquito, me acuerdo que 3 años de edad, bueno, en esa época uno no entraba, no existía el preescolar, solamente existía ¿cómo se llama? El que está antes del primer grado. El jardín, el prekinder. No, el otro, el preparatoria. Yeah. Es el único que existía, que uno entraba cuando tenía 4 años, creo. Entonces yo me acuerdo que yo tenía 3 y estaba en la casa y estaba dibujando. Yo dibujaba en cualquier lado donde encontraba. Hacía mis garabatos, no es que dibujaba bien, pero dibujaba. Y me acuerdo que dibujaba todo el día, porque, no sé, me nació las ganas de dibujar, y dibujaba todo el día. Y tal es así que mi padre, en esa época, estamos hablando, de los años 60, mis padres trabajaban, en esa época se trabajaba doble jornada, ¿no? Uno iba a la casa a comer y regresaba al trabajo. Entonces mi padre en la noche me llevaba siempre lápices y papel para que yo dibuje. ¿Y tenía alguna inspiración, algo, o dibujaba lo que se le ocurría? No, era muy pequeño para tener algún tipo de aspiración. Bueno, yo descubrí los cómics por una costumbre muy sencilla. En esa época los cómics en Guayaquil eran sumamente abundantes, ¿no? Eran hartísimos, o sea, no es que había unos cuantos, habían hartísimos. Y eran todas las semanas, generalmente DC Comics. La Marvel no la conocía hasta cuando fui más grande. Era en DC traducidas en México, ¿no? Del tamaño normal. Eran las versiones mexicanas Era la impresión mexicana, pero traducida nada más. Pero era el arte y todo era gringo, ¿no? Claro. Lastimosamente eran traducciones malas, porque en esa época no existían las computadoras, sino las máquinas de escribir. Entonces traducían lo que cabía en el espacio, ¿ya? Entonces no tenía mucho sentido a veces las traducciones, ¿no? Porque tenían que traducir lo que cabía en el globo. O sea, tenían que atenerse a lo que daba la máquina de escribir, ¿ya? Ni a mano. Entonces, lo hacían de pronto para... No, era máquina de escribir. Era máquina de escribir o lo que sea que hubiera en esa época, ¿no? Entonces eran unas traducciones bien horribles. Entonces, si tú comparabas el original, y alguna vez uno tenía la suerte rara de que alguien le trajera un cómic de Estados Unidos, y tú veías el original y veías que, por ejemplo, tenía un párrafo de 5 líneas y la traducción tenía una oración. Así, porque el espacio de la máquina de escribir era otro, ¿no? También en Estados Unidos lo hacían a mano.
Claro, de hecho los cómics, yo recuerdo también la primera vez que yo pude conseguir un cómic gringo, porque así mismo cuando yo era chiquito salía de la escuela, yo recuerdo estos localcitos donde alquilaban revistas, Claro. donde la gente se sentaba a leer y había revistas de todo tipo, y habían historietas, recuerdo, Sí. Spider-Man, así mismo, con mexicano y todo esto, impreso en un papel muy, muy mala calidad, papel periódico, todo esto. Pero los dibujos eran interesantes, yo comencé a ver, pero no se comparaba en nada con lo que era ya un cómic gringo. Yo me acuerdo que cuando vine de muy chico, vine acá a Guayaquil, en el centro, más o menos a la altura de Vélez y García Vilés creo que es, había una revistería que era exclusiva. Chile en octubre también. Sí, por ahí era en pleno centro, yo recuerdo clarito, porque años después yo fui a trabajar por ahí y ya no estaba la librería. Pero ahí fue que encontré muchísimos cómics americanos que importaban. Entonces, En inglés. En inglés. Y ya la calidad era otra cosa. Entonces a mí me explotó la cabeza realmente el ver ya cómo era la calidad. Pero tú conociste las traducciones en pequeño. Sí, yo vi las revistas, digamos, sí vi las revistas con las traducciones hechas en México. Pero tú viste los tamaños pequeños, me refiero, porque no. las que yo vi eran tamaño normal, eran tamaño grande. No. Yo vi las revistas que yo vi eran más pequeñitas No. En mi época cuando era pelado eran las normales y corrientes, el tamaño real, ¿no? El tamaño de cómic, claro. Sí, el tamaño de cómic real, sino que después los redujeron por cuestión de precios de impresión. Correcto. Claro, esas fueron las que yo vi. Yo vi las que eran más pequeñas. Yo alcancé a ver las verdaderas, las grandes. Y no conservo alguna de esa época de pronto, nunca. No, para nada. Imagínate, años 60, uno ni siquiera tenía la idea de que eso valía algo. Correcto, ahorita podrían valer algo, pero en esa época uno no tenía ni idea. Todo el mundo leía cómics, entonces como no había otra cosa que cine, televisión, radio y cómics, entonces todos los pelados leíamos cómics, ¿no? Entonces no era una cosa muy rara como es ahora, ¿no? O muy selectiva, era muy común, todo el mundo leía los cómics. Entonces cada semana salía por lo menos unos 6, 7, 10 cómics nuevos, ¿no? Entonces, el contacto de los cómics fue accidental porque tanto en las peluquerías como en los lugares para médicos, todos los lugares donde habían que hacer sala de espera, lo único que había eran cómics y revistas tan grandes, ¿no? Claro, habían cómics para que la gente esperara leyendo y había. Entonces yo me iba a cortar el pelo, mi padre me llevaba a cortar el pelo a una peluquería en el barrio del Seguro, y en esa peluquería, mientras yo esperaba, había un chorronchonchón de cómics, entonces comenzaba a leer, ¿no? Y comenzaba a ver, me encantaba lo que veía, me acuerdo muy bien que me encantó Batman, lo primero, me encantó Linterna Verde en esa época, y yo me metí en la cabeza las imágenes y trataba de imitarlas en la casa, ¿no? Porque yo no tenía cómics en mi casa, entonces claro. después en esa época ni siquiera se llamaban cómics, nosotros les decíamos revistas. Las revistas. Solamente revistas. Ni siquiera tenía otro nombre. Después vino el nombre historieta, y después de muchísimos años vino el nombre de cómics, ¿no? De esa época usted, digamos, conoció o tenía amigos que también comenzaron a dibujar con usted. Claro, por supuesto. Y algunos sí siguieron haciéndolo, muchos lo dejaron. No. O sea, incluso había amigos y conocidos que dibujaban, y a veces nos reuníamos en un fin de semana a dibujar juntos. Es una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño cuando era más joven, que había estas reuniones de amigos que dibujábamos, ¿no? Y era como que nos sentábamos todos a conversar y a dibujar. Algo que, por ejemplo, ahora yo estoy tratando de volver a hacer con algunos amigos. Nos reunimos casi todas las semanas de manera virtual. Asimismo, a conversar. Como todos somos dibujantes, nos sentamos a dibujar. A veces ponemos la cámara para compartir, tomamos una cerveza. De manera virtual es la forma como hemos estado regresando a esa costumbre. Ahora no se puede de otra forma. Ajá.
Bueno, entonces como te decía, ahí conocí el cómic y llegaba a mi casa. Y después ya comencé a pedirle a mi madre más que nada, porque mi madre la que en ese aspecto era como más novelera, ¿no? Mi madre era cajera y mi padre era contador en esa época. Y mi madre, aunque era cajera, tenía cierto feeling por la caligrafía, le gustaba mucho la caligrafía. Entonces creo que por ahí nació ese vestigio de arte, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada, nadie en mi familia estaba rodeada de nada que tenga que ver con el arte. Tal es así que, como en esa época había mucho, Guayaquil era chiquito, pues, ¿no? Y no había tanta gente y todo era más sano, entre comillas. Entonces había muchos revisteros que iban a las oficinas y vendían los cómics en las oficinas. Entonces mi madre tenía un señor que cada semana le llevaba cómics, ¿ya? Le llevaba cómics para mí, y a mí me los guardaba y me los daba cada 15 días. Entonces cada 15 días yo tenía un fajo de 10, 12, 15 cómics, ¿no? Para leer. Y yo feliz de la vida, ¿no? Claro. Y ahí comenzó. Lo que más me impresionó en esa época, me acuerdo, fue Gil Kane. Por supuesto que me enteré cómo se llamaba después de mucho tiempo, ¿no? Gil Kane en lo que era Linterna Verde. Y lo que sí me fascinó al principio fue Batman, el Batman que era muy parecido a la serie de televisión. A la serie de vieja, ¿no? Claro, del 66. Ajá. Sí, porque yo recuerdo que también pude ver algunos de sus cómics viejos. No todos, pero algunos que pude encontrar. Y tenían una influencia bien marcada de estos cómics detectivescos, policíacos. Yo recuerdo que eran bien, que tenían bastantes secuencias de acción que parecían como storyboards. Ajá. Ajá. Entonces, yo de pronto por ahí hay esa influencia, ¿no? Que usted recibió de chiquito para. También hubo una gran cosa en mi hogar, en mi casa cuando yo era chico, ¿no? Cuando yo era chico, yo me acuerdo que ya iba al colegio, estaba en primer grado, pero no había televisión en mi casa, no había televisor. Entonces los chicos hablaban del televisor y hablaban de los programas, y yo no sabía de qué hablaban, ¿no? Entonces yo me acuerdo el primer día, fue una noche, y llegó el televisor a mi casa. Por primera vez en mi casa llegó un televisor. En esa época blanco y negro, por supuesto, de 20 pulgadas, que era lo máximo que en esa época se conseguía, el más grande. Y teníamos apenas un canal de televisión que era Canal 4, ¿no? Canal 4. Entonces tú todo lo que veías era lo que daba Canal 4, ¿cómo se llama ahorita? No me acuerdo cómo se llama Canal 4. RTS, creo. RTS. Y lo que más daban eran programas de acción. Estamos hablando de los años 60. Entonces ellos daban todo lo que estaba de moda en los 60 y todo lo que había pasado antes, ¿no? O sea, yo veía películas de los 40, veía películas de los 50, veía programas de los 50, veía programas de los 40, y todos eran generalmente de acción. Había hartísimos westerns, westerns lo que tú quieras, claro, y detectives lo que tú quieras. Entonces, ya crecí con eso, me encantó los dos géneros, ¿no? Más que nada el de detectives. Y después, cuando ya fui creciendo, ya incluso la serie de Batman la veíamos en blanco y negro, ¿no? El color aquí comenzó en el 72 y fue Teleamazonas. Tenías que ir a Quito a ver televisión a colores. No podías ver televisión a colores en Guayaquil. Entonces, aquí, en esa época ya existía Coavisa, que se llamaba de otra forma, se llamaba Canal 2. Y el Canal 2 daba el programa de Batman, que era media hora, y seguido daba el Avispón Verde. O sea que era una hora entretenida para uno, ¿no? Y por supuesto el Avispón Verde me gustaba mucho más, muchísimo más, porque
era totalmente serio, ¿no? A diferencia de Batman, que era todo hecho como el chiste. Y, bueno, y con eso ya, con toda esa influencia de las películas y de las series, ya más me gustaron, ¿no? Ese tipo de historias. Por ejemplo, cuando usted comenzó ya a hacer sus historietas, ¿cómo descubrió usted la técnica? Ya, ¿cómo, digamos, tuvo algún tipo de instrucción o usted fue probando herramientas? De pronto dijo, voy a hacerlo con marcadores, lo voy a hacer con plumas, lo voy a hacer con pinceles, lo voy a hacer... O sea, ¿cómo fue usted descubriendo la fórmula o la forma como crear sus historietas, llevarlas al papel? Ajá. Bueno, como te dije yo, en mi familia no había nadie que tuviera algún tipo de background en arte, entonces nadie sabía. Simplemente yo dibujaba en papel con un lápiz y hacía mis cómics, ¿no? Y ya les ponía texto, le ponía los globos de texto, etcétera. Y generalmente era basado en lo que veía en la televisión, ¿no? En esa época estaba muy de moda las series de guerra también, de la Segunda Guerra Mundial, una que era muy famosa que se llamaba Combate, que no tiene nada que ver con el combate de ahora. Se llamaba Combate de la Segunda Guerra Mundial y un programa que duró como 6 temporadas y cada temporada era como 35 capítulos, algo así, era larguísimo. Y era muy también, como era muy popular, también hacía ese tipo de historias, ¿no? Y también había ese tipo de cómics altísimos, de guerra, de westerns y de superhéroes. Entonces, yo no sabía cómo hacerlo, simplemente por prueba y error. Sí, como que me ocurría a mí. Tal es así que yo ni siquiera conocía que existía algo como la cartulina, ¿no? Lo que yo hacía era que cada vez que mi padre compraba camisas, yo me cogía la cartulina. El cartoncito que viene. Claro, yo dibujaba ahí. Después, cuando ya no sé cómo me enteré o alguien se enteró de que existía la cartulina, me compraron, ¿no? Pero en esa época vendían pliegos, pues entonces tenía que cortarlo o decirle a mi madre que me iba a cortar, como sea, ni me acuerdo ya casi. Bueno, entonces yo realmente aprendí a dibujar por mi propia cuenta hasta la universidad. Porque mientras estuve previo a la universidad, no. ¿En qué universidad estuvo? Bueno, aquí estuve 2 años en arquitectura. Arquitectura. 2 años de arquitectura que no me sirvieron de nada, absolutamente de nada. ¿Y por qué eligió arquitectura? Es que ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 39. Jovencito. Es que en la época en que yo era estudiante de universidad no había tantas carreras como ahora, ni tantas universidades. Habían apenas habían 4 universidades, creo, y las carreras eran las mismas, o eran doctor, leyes, ingeniería, arquitectura y cualquier otra cosa más. O finanzas, algo así, no me acuerdo, administración de empresas. Entonces no había otras carreras, esa era la única carrera. Entonces lo más cercano al arte, entre comillas, era arquitectura. Entonces todo el mundo que tenía cierta inclinación al arte se metía a arquitectura. Pero era un error, ¿no? Porque la arquitectura tal como se daba en esa época, ignoro cómo se la dé ahora, pero tal como se la daba en esa época era simplemente construcción. Yo aprendía solamente a ser un constructor de casas, nada más. Claro. Entonces era aburridísimo para mí. Claro, porque yo recuerdo en clases cuando yo estaba en colegio, incluso a mí también muchos profesores me decían de que yo podía estudiar ingeniería civil. Yo tenía afinidad con el dibujo, entonces las clases de dibujo técnico, por ejemplo, yo siempre le hacía los deberes a mis compañeros cuando no podían hacer las perspectivas, porque eso era lo que te enseñaban, ¿no? Los puntos, cómo hacer los ángulos, y eso de alguna forma a mí se me hacía muchísimo más sencillo de entender. Entonces yo podía dibujar eso, y los profesores notaban y me decían que debería considerar meterme en una carrera de ingeniería civil, algo así. Pero como usted dice, o sea, no es lo mismo que lo que uno quiere, o sea, de pronto... No es nada que ver. Mis compañeros, había compañeros que sabían muchísimo más de todo lo teórico, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada, todo me aburría, o sea, yo tenía
me hablaban en las clases y yo le ponía atención, creo que máximo 30 segundos y ya me aburría, porque lo que me hablaban para mí era tonterías, ¿no? O sea, era como si me hablaban como cuando habla la profesora de Charlie Brown. Claro. Realmente, pero usted dejó esa carrera y se metió en ¿cuál? ¿En diseño ya? ¿O en otra? No, pues que diseño no existía pues en esa época. Entonces, ¿en dónde? Yo lo que te iba a decir que lo único bueno que saqué de esa universidad, o sea, yo fui a las dos, fui a la católica y la estatal, un año y un año. Y lo único bueno de la estatal que saqué fue que hubo un profesor en esa época, que ni me acuerdo cómo se llamaba, que nos enseñó perspectiva. Lo único bueno que saqué. Es útil. Sí, lo único. De ahí nada más. Nada más. Entonces, cuando yo tenía ya tenía en esa época 19, 18, 19 años y ya estaba harto de ser, ya mi padre veía que no me interesaba. Entonces yo le decía a mi padre que yo quería estudiar en alguna parte para hacer cómics. Esa era mi ambición, ¿no? Entonces, como en esa época no había internet, no había nada, no había información, absolutamente nada, ¿ya? Entonces, mi padre trabajaba para la Pepsi Cola y entonces, de alguna manera consiguió que alguien le mandara un folleto de una escuela, de la escuela de Joe Kubert. ¿Ya? La escuela de Joe Kubert en New Jersey. Pero para mi mala suerte, o para mi buena suerte, depende, para mi mala suerte me mandan una carta diciendo que la escuela era relativamente nueva, que tenía un año de haber sido formada y que el gobierno no les daba permiso para tener estudiantes extranjeros. Así que no podía yo ser alumno ahí. Entonces, chuta, yo desesperado comencé a fregar a media humanidad escribiendo cartas. En esa época se escribían cartas. Y bueno, por alguna casualidad encontré un instituto, una escuelita que yo pensé que era más grande, pero era chiquitita en Nueva York, en Uptown, Nueva York, en Broadway, pero súper arriba, en las 72 creo que era, 74. Y allí me fui. Y me fui a las ciegas, no sabía nada de nada, no conocía a nadie, me fui a las ciegas. Y era una cosa chiquitita, es como que te imagines una academia de arte así, de película de palotes, ¿ya? Era sumamente chiquita, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Entonces poco a poco me fui enterando más y ya me enteré de que existían las escuelas de arte. Entonces habían dos, la School of Visual Arts y la Parsons School of Design. La School of Visual Arts es la, ¿cómo te podría decir? En esa época era la más barata, pero por alguna razón yo no me pude meter ahí, no me acuerdo qué pasó. Entonces tuve que irme a la otra, tuve que irme a Parsons School of Design, que también todavía existen las dos, ¿no? Y me quedé en Parsons, estudié ilustración ahí. Bueno, pero antes en ese instituto chiquito también nos dieron clases de dibujo, entonces mi primera clases de dibujo realmente fueron allá y fueron dibujos con modelo, ¿no? Con modelo humano, desnudo, hombre, mujer, perro. Claro, dibujo artístico. Cosas que nunca había visto acá. Claro. Aquí nomás, en arquitectura solamente nos hacían dibujar conitos y cubos, ¿no? Entonces, ahí, por todo lo que había practicado aquí, por mi cuenta, no dibujaba para nada bien, ¿no? Pero dibujaba mejor que lo normal, te puedo decir, pero si yo veo mis dibujos de esa época me parecen horrorosos. Pero ya con el dibujo de las clases, ese me hizo mucho más fácil, ¿no? Claro. Y en ilustración nos daban a nosotros algo que nos daban clases de dibujo por lo menos unas 12 horas a la semana. O sea, nada que ver con lo que reciben mis alumnos ahorita en diseño, ¿no? Por lo menos eran 12 horas a la semana, o más tal vez, 16. Pero con esa experiencia usted ya pudo encontrar la forma de crear su historieta. O sea, ya con esas bases ya se sintió más cómodo para encontrar la forma de crear su historieta. Para dibujar sí, porque incluso como era una escuela de arte, en muchas clases tú podías escoger el
cuál iba a ser tu examen final de la materia, ¿no? Entonces yo escogí en una de esas clases hacer un cómic de 5 páginas, creo. Y fue supervisado por el profesor y todo, a tamaño grandote y todo como... ¿Y para qué? Fue una buena experiencia. Después, ya cuando se acabó la clase y todo, ya regresé acá a Ecuador, ya comencé a dibujar y por mi cuenta y comencé a publicar por mi cuenta. Pero antes de eso, antes de irme, me equivoqué. Antes de irme a Estados Unidos, en el 78, la primera vez que publiqué en el Universo, una tirita que se llamaba El Gato. El Gato, sí. Era una especie de hombre araña, pero que este era gato. Y cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de prácticamente trabajar. ¿Usted trabajaba? No, realmente no. O sea, me pagaban sí por la tirita, pero no es que tenía que ir allá. ¿No? Dibujaba en mi casa. Pero de todas maneras, igual lograr tener remuneración por hacer las historietas que le gusta a uno siempre es satisfactorio, siempre es una sensación de que no, fue increíble en esa época fue increíble, pero ya no se repitió más. Fue simplemente... ¿Cuántas sacó? Una nomás, una. Sí, porque después cuando ya regresé, comencé a hacer otras en otros periódicos y no duraron mucho tiempo. Saqué una en el diario Meridiano que no terminaron nunca de salir todo. Una en el Expreso que yo tuve que comprar el espacio para publicarlo. ¿En serio? Sí, por supuesto, porque claro, entonces yo conseguí un auspiciante para que me auspicie el espacio. Entonces yo compraba el espacio que en esa época costaba 25,000 sucres. $1. $1 de ahora, pero ni siquiera de ahora, de hace años. 25,000 sucres costaba la media página del diario del pequeño, que era los domingos. Entonces publiqué un cómic que se llamaba Guayaquil de mis temores. Claro, eso ya tiene bastantes años. Sí, tiene como 30 años ya. Pero nunca mis historias fueron bien escritas. Yo siempre sentí que mis historias estaban mal escritas porque yo lo que hacía era que las iba haciendo conforme las iba dibujando. Como mucha gente lo hace. Claro, y es mal, está muy mal. Claro, yo recuerdo también que cuando yo empecé a hacer, cuando era muy chiquito también tuve la experiencia de publicar en un diario, yo soy de Machala, y pude publicar, me acuerdo en esa época, en el diario Correo. Ya. Había una sección infantil y una amiga mía, una vecina, estaba ella haciendo como que prácticas de periodismo ahí. Y ella le mencionó que me conocía y que yo dibujaba. Entonces me llamaron, me reuní con la editora y ella me decía de que sería chévere que tengan un cómic infantil de ellos para él. Entonces yo me acuerdo que hice unos personajes, pero eran súper... eran personajes súper... eran como que bien clásicos de las historietas infantiles, como Snoopy, Mafalda... Ya, eran los típicos niñitos. Se llamaba Chiquilocuras la sección. Y de hecho el personaje principal se llama Timmy. Y bueno, yo en el cómic ahorita es que hago de Fu Manchu, hay un personaje que yo creé que se llama Timmy, que yo lo saco cada fin de año y que siempre lo hago que se muera. Cada fin de año se muere de maneras espantosas. Es como que una broma interna que yo tengo. Todos los años empieza el año y lo saco. Pero es como que un homenaje a ese primer tira que yo publiqué ahí. ¿Y cuánto tiempo publicaste? Publiqué, de haber sido unos 2 meses. Claro, unos 8 historietas publiqué. Porque lo que pasa es que al comienzo yo estaba feliz, pero siempre me habían dicho de que me iban a pagar, me iban a remunerar. Entonces yo estaba emocionado y obviamente como era la primera vez que estaba haciendo accedí. Pero pasó el mes, pasaron los 2 meses, entonces yo le pregunté, pues si es que en algún día me van a contratar, porque yo sí le estaba metiendo bastante trabajo. A pesar de que así mismo como usted dice, yo miro esas historietas hoy en día y... Es que la gente piensa que no es trabajo, y es un trabajo. Claro, eso es una de las cosas que bueno, ahora con
con lo que ha pasado, muchas cosas, con lo que se ha vuelto más mainstream, claro. los cómics, que antes eran súper... habían grupitos nomás que se enteraban. Ya se entiende. Y justamente estos espacios, este contenido que yo creo son porque me parece importante que los creadores tengan una voz y expresen, ¿no? Lo que uno experimenta, ¿no? Al crear todo esto, porque tienes tú algunas cosas. Pero bueno, para resumirle, la experiencia me gustó, me pareció chévere ver eso publicado. Sin embargo, nunca me sentaba yo a escribir mis historias. Más bien yo lo que sentaba era a dibujar personajecitos. Entonces yo dibujaba personajes y la editora los veía y me decía, este niño tiene cara de que puede hacer esto, este niño tiene... Entonces ella como que me decía qué era lo que podían hacer. Ya, entonces nunca me senté a escribir un guión, no tenía idea de que escribir un guión en esa época, ni de lo que era viñetear, nada. Yo simplemente hacía los cuadros y los iba llenando conforme se me iba ocurriendo en ese momento. Nunca pensé que existía ya una fórmula o algo, técnicas. No tenía idea. Ni siquiera tenía idea de que eso era, de que eso era algo que había bastante trabajo de fondo. Yo simplemente hacía por hacer. Claro. Pero conforme pasan los años y vas entendiendo cómo funciona esto, vas aprendiendo. Lo que pasa es que hay más información ahora. Exacto, vas entendiendo y vas aprendiendo de que yo al menos hoy en día considero que el trabajo de hacer una historieta es casi como un director de cine, ya, pero eres el director, a veces eres el director de fotografía, eres el que hace los props, eres el que hace el vestuario, o sea, es muchas funciones de que tú ves en el cine, en puesta en escena, lo hace el artista. Eso sí que no escribes tú el cómic, porque si escribes tú el cómic, también eres guionista. Claro, porque otra cosa es que te pasen el guión y tú lo que haces es en algo. Pero cuando haces todo, es como que mezclas muchas cosas. Y por eso es que me parece que es un trabajo bien satisfactorio a manera personal, porque es algo que te llena a ti de satisfacción ver que tú puedes lograr algo que lo tenías aquí metido, lo reflejas ahí. Ya, entonces con esto quería preguntarle sobre, por ejemplo, sus cómics. Usted primero, o sea, ya hablando ya sus cómics que los hacía ya con una técnica, un proceso, algo ya más profesional. ¿Usted hacía los diseños de personajes antes? ¿Usted primero escribía el guión? ¿O usted primero boceteaba y de ahí, según eso, hacía los paneles? ¿Cómo era su proceso a la hora de una historia ya que usted ya la tenía en la cabeza? Esto es lo que quiero contar. ¿Cómo usted la ponía, digamos, la escaletaba para ya transformarla en un cómic? Eso es lo que te quería contar. Que yo al principio simplemente dibujaba lo que se me venía en la cabeza, ¿ya? Y no tenía realmente un guión hecho ni una historia completa, ¿no? Entonces lo que hacía, en esa época yo ya estaba trabajando en agencias de publicidad y yo había amigos, amigas, compañeros de trabajo que supuestamente escribían, ¿no? Entonces yo les decía, oye, ¿tienes una historia chévere para que yo pueda hacer la cómic? Y me las prestaban, o me las mandaban, y eran unas historias aburridísimas, horrorosas, feísimas, todas existenciales, así, todas horrorosas. Entonces, por pura casualidad, todas las cosas salen cuando uno anda buscando, todo sale. Por casualidad, en el universo, en esa época, estamos hablando antes de internet, antes de tantas cosas, en el universo, que era el periódico que más se leía, que todo el mundo leía, había una sección de cultura chiquitita, y salió un aviso de este porte, así más o menos, que decía, se va a dar un curso de cómo escribir cuentos policíacos en la Universidad Católica, ¿ya? Por Iturburu, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero me disculpará mi amigo, escritor apellido Iturburu. Entonces yo me inscribí, fui a la Católica en el carro, sí, tú sabes que todo allá era, en esa época todo era presencial, ¿no? Claro. Entonces me pagué, inscribí, y la famosa clase, solamente había
6 personas. Y de esas 6 personas creo que dos se fueron y quedamos 4, ¿ya? Y entonces ahí comenzamos, ahí me vi obligado a escribir semanalmente, o no me acuerdo si era 2 veces por semana, 3 veces por semana, no me acuerdo, pero tenía que escribir, o sea, obligatoriamente tenía que escribir un cuento con un principio, un final, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que sí, yo sí era capaz. Lo que no tenía era la disciplina de sentarme a escribir. No lo había hecho porque no lo había practicado nunca. Era lo mismo como el dibujo, ¿no? Claro. Como nadie me había enseñado a dibujar, yo hacía todo empíricamente. Entonces aquí, como nadie me había encaminado a la escritura, no lo había escrito. A ver, este curso de novela policíaca duró apenas, yo creo que 2 meses, como mucho. No duró mucho. Y el profesor, Fernando Itururi, ya me acordé el nombre. Fernando, él vive en Estados Unidos. Él es poeta, escritor y vive en Estados Unidos. Entonces él me dijo, mira, si realmente quieres aprender a escribir, necesitas meterte a un taller de escritura. Y dice, yo conozco uno que lo da el maestro Miguel Donoso Pareja, escritor de gran fama, tú sabes, ecuatoriano, guayaquileño, Miguel Donoso Pareja. Entonces él me dijo, yo te voy a dar el número del man y tú lo llamas y te contactas. Entonces yo lo fui a ver a él a una revista, no me acuerdo qué revista, donde él hacía de editor. Entonces él era una persona muy chévere, pero también muy seria, ¿no? Él tomaba muy en serio su trabajo de escritor, por supuesto, ¿no? Claro. Y entonces él me dijo, mira, yo contrato, o sea, mejor dicho, yo hago que mis alumnos, solamente permito que entren los alumnos que yo pienso que tienen posibilidades. Así que mándame algo que te hayas escrito, mándame alguna cosa. Entonces yo le mandé los cuentos que había escrito en el taller anterior. Entonces él me aceptó en su taller. Su taller, él dijo, mi taller dura 3 años. Si después de 3 años no sabes escribir, ya no es culpa. Entonces, en 3 años yo te voto. Porque en 3 años yo te voto de aquí, porque en 3 años ya tienes que salirte por tu cuenta, tienes que volar solo. Entonces, al principio lo hacíamos en una escuela, me acuerdo, pero después lo hicimos en su casa. Nos reuníamos cada 15 días, los sábados, cada 15 días, un sábado, nos reuníamos en su casa. Y su casa en esa época dio la casualidad de que quedaba a la vuelta de la mía. Entonces, muy bien. Ahí estuve 3 años. Comenzamos como 20 personas más o menos. Y terminamos como 8 durante los 3 años. ¿Ya? Y así como él mismo dijo, ya no quiero, ya no vengas acá, ya lo que aprendiste ya está aprendido, ya no tienes que venir. Y entonces durante esos 3 años todos escribíamos cuentos, ¿no? Escribíamos cuentos. Y yo comencé a escribir Ejecútese mañana en su taller. Casi toda la novela la escribí en el taller de él, casi toda. Y él me la como el taller funcionaba, todos nos reuníamos alrededor de una mesa y cada uno traía copias para todo el mundo. No había laptops en esa época, nada. Entonces leíamos el cuento y cada uno criticaba y decía lo que pensaba, ¿ya? Y después él daba su opinión. Y para qué fue muy chévere. Cada uno de nosotros escribía, por supuesto, totalmente diferente, ¿no? Claro. Yo era realmente el único que escribía en género. O sea, el género siempre fue el policíaco, que después se convirtió en género negro. Pero todas mis historias tienen algo de género negro. Entonces, ahí comencé a escribirla y le salió, y la primera novela salió o sea, la de Ejecútese mañana salió con
con el sello editorial de él que tenía en esa época, ¿ya? ¿Y para qué? Y ahí comenzó todo. Yo ya después ya me decidí en mi propia cuenta publicar una novela cada 3 años. Entonces publiqué esa de ahí, publiqué El Mago en el 2003, publiqué Comic Book en el 2006 y después ahí me quedé varado un tiempo. El Poder. Ejecutes el Poder, pero eso lo publiqué ya bastante más tarde. Y ahorita estoy haciendo una que se llama Alexia y el Mago, pero también la tuve metida en cajón como unos 6, 7 años. ¿Y para cuándo la piensas sacar? Quisiera sacarla para allá mismo, porque la quiero meter al concurso de Amazon. Pero porque el concurso de Amazon, aunque no gane, me obliga a escribir, ¿no? Claro, es un deadline que se puede. Sí, ojalá que pueda. Entonces yo le cogí amor a la escritura ya de viejo, porque ya tenía como 40 años cuando publiqué El Mago. 38 años tenía. Ya le cogí el amor a la escritura, y no es que he dejado de dibujar, pero ya con los años como que ya te cansas más, y sí te das cuenta que escribiendo avanzas mucho más la historia que dibujando. Obviamente, sí. Eso sí entonces, es incuestionable. Ajá. Entonces me he dedicado más a las novelas, y como dibujar cómics siempre ha sido difícil. Yo tenía un cómic dibujado para un amigo que hice por un chileno, que lo hice por internet, y me dijo, yo te publico esa historia. Entonces dibujé y escribí una historia que se llamaba, primero la había escrito y la adapté al cómic, se llamaba Yo Asesino. Pero este chileno me quedó mal, nunca hicimos nada. Entonces cuando hubo esto de la convención hace como 4 años creo, y comenzó a sacar Monocomics, sus cómics, yo le dije a Mauricio que ya pues que se lo sacaba con su sello. Ya entonces lo sacamos, y creo que tú tienes una copia de yo tengo uno. Yo Asesino. Y ya esto fue una de las cosas más grandes que hice, porque tiene 60 páginas. Sí. De allí he hecho trabajos para un amigo que vive amigo por decirle algo, porque lo conozco por internet nomás. un gringo que vive en China. Entonces el man escribe, pero escribe unos guiones bien escuetos. Entonces yo los hago, les he hecho los dibujos, ¿no? He hecho para él unas 16 páginas, y para otro chico, un mexicano que vive en Estados Unidos, he hecho unas 12 o 15 páginas también. Pero ¿usted trabaja todavía en tradicional, o ha hecho la mudanza ya? Hago una mezcla de todo, porque no tengo la habilidad para dibujar en digital. Entonces lo que hago es dibujo a mano, pinto a mano, y retoco lo que tenga que retocar en Photoshop. También incluso a veces retoco lo que imprimo, ¿ya? O sea, hago todo una mezcla en Photoshop, lo imprimo y sobre eso retoco, y otra vez lo vuelvo a escanear. Entonces es una mezcla de todo. Todavía no tengo la habilidad de dibujar directamente y no creo que lo voy a tener, porque como no lo practico, no. Claro, digamos que la transición a mí sí me costó, y ahora estoy 100% dibujando en digital. Yo te he visto tus videos donde sale el dibujo rapidito, ¿no? Claro, eso está acelerado, obviamente, no es que dibujo No, por supuesto, pero se ve que lo haces muy bien. O sea, yo tendría que meterme a un curso que alguien me enseñe, porque yo solito no creo que lo voy a poder. Sabe que no tanto, porque yo empecé haciendo a mí me regalaron, porque yo hacía los cómics así mismo, los hacía a mano, los dibujaba, los entintaba en papel. De hecho, todos mis cómics originales, los del Cuervito, los hice así mismo, tradicionalmente. Lo único que hacía en digital era ponerle por ahí una sombrita en Photoshop y los textos. Nada más. De ahí yo hacía todos los cuadritos, todo lo hacía con lápiz entintado, y lo borraba para que no se vean los lápices. Y así escaneaba. Claro. Pero un amigo mío
el que él era diseñador, él trabajaba en Hunter, me acuerdo. Él era diseñador in-house de Hunter, de los carritos. Uh-huh. Y él me dijo que en el trabajo le habían regalado una tablet muy bonita. Ajá. Y él tenía una vieja que ya no la usaba. Me dijo, ¿tú la quieres? Lo único que tienes que hacer es comprarte el lápiz. Entonces yo le digo, ya, si me la regalas no hay problema. Entonces me la regaló, yo me mandé a pedir en Quito, creo que yo mandé a pedir un lápiz y comencé a probar. Y la primera semana fue horrible. Yo dije, no voy a dar, porque no es lo mismo pues que dibujar. Entonces, además que hay como medio segundo de tardanza ahí. Al comienzo sí se siente, pero después, dependiendo pues no también de la computadora, ya te vas acostumbrando. Y yo comencé a probar, primero haciendo entintados. Comencé a dibujar a lápiz, en papel, lo escaneaba y de ahí comencé a entintar y se me hizo un poquito más fácil. Luego me enteré que un amigo mío hacía al revés. Él me decía, ¿por qué haces eso? Yo hago al revés. Yo hago todos los bocetos, todos los garabatos, no gasto papel en eso. O sea, yo lo que hago es garabatear en digital, lo imprimo y de ahí eso lo entinto en una hoja de manera tradicional. Y probé de las dos formas. Y yo le decía, ¿pero por qué haces eso? Me dice, porque las hojas me quedan y yo las vendo. Claro. Ajá. Bueno, entonces traté, pero al comienzo era bonito, pero ya después se volvía tedioso, era muchísimo más trabajo de lo que yo pensé que podía tenerle tiempo. Entonces yo por un momento dije, no sé cómo voy a hacer, trataba de hacer todo, hasta que encontré la forma, ¿no? de hacer los bocetos rápidos, de hacer las cosas, los trazos rápidos, y de ahí sentarme a entintar, que es los videos que usted ve, que tengo en mi canal, que ya son entintados, donde yo ya voy corrigiendo todo lo que se debe corregir, porque los hago muy imperfectos, pues, los trazos rápidos. Claro. Pero para eso me debe haber tomado siquiera unos 5 años de perfeccionar eso. O sea, no fue algo que de la noche a la mañana. Y todavía sigo, por ejemplo, yo todavía sigo aprendiendo. De hecho, todavía estoy aprendiendo ahora a utilizar otro programa que se llama Clip Studio, que me lo han recomendado todos los profesionales con los que he hablado, todos. Pero eso es más para hacer manga. No, yo también pensaba lo mismo. De hecho, ese programa se llamaba Manga Studio al comienzo. Claro, y yo por eso también pensé, dije, eso es para hacer manga. Pero buscando y conversando con otros creadores, todos me decían, no, es un error eso ahí. Empezó como un programa diseñado para mangas, pero la gran cantidad de gente, por eso el programa ya se cambió, ahora se llama Clip Studio. Y es un programa específicamente para ilustrar. Y lo que más me sorprendió y me está llamando la atención, y por eso le estoy dando una segunda oportunidad para aprenderlo, es porque es súper liviano. Photoshop es muy pesado, ya. Entonces, como el programa es liviano, es más ligero y está diseñado, el dibujo, el trazo es muchísimo más fluido, se siente. Entonces, por eso le digo, o sea, todavía se puede aprender, eso es una de las maravillas de esta carrera. Pero todavía no dibujas directamente en la pantalla. Sí, yo de hecho hace unos... Directamente en la pantalla del monitor. Sí, hace unos 3 años me compré una Cintiq, una pequeñita, que de 13 pulgadas. Es del tamaño de una tablet, un iPad. Es una Cintiq 13 HD. Me compré eso. Y con eso comencé yo a probar a trabajar. Y realmente ha sido una de las mejores inversiones en mi vida porque me ha ahorrado todo el tiempo del mundo. O sea, ¿y ahí haces el cómic? Ahí hago todo. Ahí hago el cómic, ahí entinto, ahí hago... O sea, lo bueno es que funciona como una segunda pantalla, entonces tienes 2 monitores, lo cual te hace más fácil porque dibujas y puedes tener referencias, cosas así. Es muy útil. Tengo entendido que ahora están muchísimas más económicas de lo que estaban en la época que los compré. De hecho, Wacom ha sacado una versión muy económica para competir ya con las otras marcas que, o sea, por ejemplo, hay otras marcas que se hicieron más populares por los precios. Pero es más accesible. Y al menos yo
todas las personas que converso les recomiendo que si pueden invertir, es una inversión muy buena porque es algo que les va a ahorrar tiempo, ¿ya? Y sobre todo recursos, porque ya no gastas en papel, simplemente dibujas ahí todo. Y cuando quieras dibujas en papel. Sí, yo lo he visto, incluso hay unos videos de que sale Todd McFarlane dibujando. Pero es que ellos tienen la profesional. Es rapidísimo ese man. Claro, pero es que ellos tienen una que es súper grande, que es muy bonita. Pero al fin de cuentas es lo mismo. Sino que es una versión más grande. Pero es muy... es intuitivo, o sea, si tú puedes dibujar en papel, te vas a adaptar muy rápido a dibujar en la pantalla. Claro. Ajá. Puede ser que en un momento dado... Yo se lo recomiendo, o sea, como buen consejo, si le puedo dar uno, es eso, o sea, es una buena inversión y no se va a arrepentir porque de hecho, es una excusa nueva que va a tener para querer dibujar más. Ahorita tengo que terminar las novelas nomás. Y ahorita estoy... imagínate cómo la vida lo lleva a uno por diferentes lados, ¿no? Uh-huh. Yo comencé a dar clases de diseño gráfico, por supuesto, diferentes materias de diseño gráfico, pero ya con los años he dado clases de todo un poco y ya he terminado dando clases de guión. Y ahorita no estoy dando clases de guión en este momento, en este semestre, pero yo doy clases de guión en la universidad. Entonces, me he concentrado más en las historias. Bueno. y en cómo contar las historias. Uh-huh. Y es una falla muy grande que tenemos nosotros, tanto los que hacen cómics como los que estudian cinematografía. El gran problema es el guión. Sí. El guión es el problema más grande porque todo el mundo que hace cómics quiere dibujar, pero no quiere escribir. Es verdad. Y entonces... Y hay muchos chicos que tienen talento, pero cuando ya el hacer cómics se convierte en un trabajo, cuando ya no es solamente dibujar porque me da la gana y porque no tengo nada que hacer, sino que ya se convierte en un trabajo pagado y que tienes que entregar en una fecha, ya no quieren, ya se olvidan de lo que les gustó. Porque entonces no tenían la pasión que ellos decían que la tenían, ¿no? Claro, pero por ejemplo, eso es una cuestión, yo creo que es una cuestión ya de motivación. Por ejemplo, a mí lo que me motivó a estructurar y escribir mis historietas, a aprender cómo hacer un método, fue que yo quería que se vean mejor, o yo quería que ser mejor en lo que hago. Porque la única manera en que tú puedes motivarte a que tus cosas sean mejores es simplemente teniendo la predisposición de aprender algo. Ya, en este caso, por ejemplo, entender de que una historia, si tú la quieres que salga como tú quieres, o sea, que salga tal cual como la quieres, tienes que planearla, planificarla. Entonces, y realmente a mí, al menos a manera personal, me ha resultado fascinante saber con anticipación a dónde voy. Porque me ahorra, nuevamente, el tema del tiempo, me ahorra mucho tiempo sentarme y saber qué es lo que voy a hacer en esas 2 o 3 horas que le puedo dedicar a sentarme a dibujar todas las semanas, ya, y aprovecharlas al máximo. Ya, entonces, todo eso es justamente para eso, para dedicarle el tiempo exacto y justo a lo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que es un tema de justamente eso, de que no todos están con la misma predisposición de darle... Más que predisposición es pasión por lo que hacen. Yo les encuentro a muchos de mis estudiantes falta de pasión. Muchos estudian la carrera de diseño o cualquier carrera que tenga que ver con arte solamente porque ya, así como antes estaba de moda que todo el mundo quería ser biólogo marino, ya pues todo el mundo se metía a biología marina. Y cosas así, ¿no? Entonces cuando ya se puso de moda el diseño gráfico, porque supuestamente, entre comillas, era fácil, entonces todo el mundo se metió. Entonces, sí tengo muchos estudiantes que yo veo que no están aptos para lo que están haciendo, para lo que están estudiando, y que no hacen el esfuerzo. Yo me acuerdo que yo siempre les digo, uno tiene que hacer lo que le gusta, porque si no es sumamente feo hacer lo que no le gusta, ¿no? Es horrible, es frustrante, feísimo.
Nosotros cuando yo estaba en Nueva York, que no existía internet, no existía computadoras todavía, porque yo me gradué en el 84, y en el 84 se lanza la Macintosh. Yo me gradué en el 84, o sea que me gradué con 0 computadora. Nosotros, estudiantes de arte, estudiantes de ilustración, nos metíamos a las librerías, curioseábamos, nos quedábamos horas, 4 horas a veces en una librería viendo cosas, conversando, y mira, era acá, viendo libros de fotografía, tratando de ver qué conseguíamos a poco, viendo estas tiendas de libros usados, a ver qué conseguíamos para no gastar plata. O sea, era una pasión, ¿no? Una pasión, o sea, tenías pasión por lo que querías hacer. No era solamente que te gustaba, no era solamente que te llamaba la atención. Era una pasión que simplemente no podías hacer. Yo todavía sigo haciendo cómics, sigue siendo una de mis pasiones. Nunca he ganado plata haciendo cómics. Ganar plata no. Vivir de eso. No, nunca he podido vivir de ello, jamás. Me han pagado ciertos trabajos, sí, pero no como para vivir. Pero no lo puedo tampoco dejar de hacerlo porque me gusta. Claro. Es que esa es la diferencia. La diferencia puntual es cuando tú te sientes como usted lo dice, una pasión por lo que te gusta. Eso es lo que te motiva a crear y hacer estas cosas. Y eso es algo que en todas las entrevistas que he tenido, la gran mayoría que he tenido en este espacio, todos coinciden en lo mismo. De que se meten en esto, se meten a trabajar en esto porque es algo que les apasiona, algo que les gusta. Por ejemplo, lo que te puede cambiar son los gustos, ¿no? Por ejemplo, yo las historietas de estos cómics de superhéroes los aborrezco. Los aborrezco completamente. A menos ya caen mal porque todo es la misma cosa. Entonces me gustan mucho los cómics que no son de superhéroes, ¿no? Muchos de los cómics de Image no son de superhéroes, ¿no? Claro. Y entonces hay muchas cosas que ¿Japoneses ha leído? ¿Algunas historias japonesas? Muy poco, porque los japoneses sí tienen esa cosa de que lo van haciendo mientras lo van dibujando. Eso sí, porque como ellos tienen que publicar semanalmente, y semanalmente tienen que publicar entre 8 y 15 páginas, y ellos sí realmente lo van haciendo mientras lo van dibujando. Y tú yo lo que le digo es que hay una oleada de creadores nuevos que al menos yo he tenido la oportunidad de estudiar, que tienen unas técnicas muy interesantes que al menos en contraste con la forma como se trabaja en Latinoamérica y Estados Unidos, yo creo que vale la pena estudiarlos, ¿ya? Porque son cosas que algo aprendes, ¿ya? Y justamente eso, lo que usted dice, ellos producen muchas páginas semanales, ¿ya? A montones. Entonces, ellos, para allá es una industria inmensa. Entonces, existe ya un mercado y existe ya una fórmula de una industria que ellos ya tienen. Y cada uno de estos creadores tiene ya una rutina, una forma como ellos logran mantener un trabajo estable y con una calidad. Yo creo que tienen un equipo de trabajo porque no trabajan solos, tienen como 4, 5, 6 asistentes dependiendo de la obra. El mangaka. ¿No? Claro, dependiendo de la obra, porque cuando recién empiezan es muy difícil que tengan plata para claro. Es cuando ya comienzan a tener un relativo éxito, que ya comienzan ellos a tener mayor presión porque tienen que publicar más y así contratan. Pero lo que voy a decir Sí. Había un canal, uno de tantos canales en YouTube donde un japonés siempre visitaba mangakas en su estudio. Eso. Pero ya no lo he visto, no sé si ya no sacaba mucho. Es que también los mangakas también tienen una fama de ser bien raros, bien herméticos. Entonces salió un capítulo que me encantó, que fue el creador o uno de los creadores de Golgo 13, ¿no? No sé si has visto Golgo 13 una vez. He visto los dibujos, no he visto la historia. Entonces el dibujante, uno de los creadores o el creador, no sé cuántos son, el man tiene ya pues como 80 años, pues, ¿no? y tiene como una docena de asistentes, pues, ¿no? Entonces el man todo lo que hace es bocetar. Pero sigue activo, o sea, claro, ¿no? Uno pensaría a los 80 años podremos estar activos. O sea, mi sueño sería ese. Mi sueño sería que tener 80 años y seguir haciendo mi historia. Por supuesto. Y los tuyos son,
me parece muy divertida. Lo que pasa es que nunca he entendido y siempre he querido preguntarte, ese cuervo, la forma que tiene, no le encuentro la forma de cuervo. Es bien raro y aprovecho la oportunidad para contarte una anécdota. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando un estudio pequeño con 2 amigos más de diseño, yo estaba empezando a hacer el cuervito y ya comenzó a tener su relativa popularidad. Entonces yo le dije a él que quería hacer una ilustración a un amigo mío que hace 3D, que es muy bueno, es uno de los mejores modeladores en 3D que yo conocí en su momento. Entonces yo le decía, hermano, si alguien va a poder hacer el cuervito en 3D, ese va a ser tú. Entonces él me pidió las vistas de los 3 lados y yo nunca había hecho eso. Nunca me había sentado a modelar y ahí fue donde me di cuenta de lo que usted dice. Está con una perspectiva rara. Ya. Entonces comencé a ver la forma como se podría ver en 3D. Y de hecho ahora tengo estos, por ejemplo. Estos son unas figuritas. Estos ya son el resultado de muchos años de que el personaje ya ha tenido bastantes refinamientos. Pero en ese momento él me dijo, no puedo hacer que tu personaje se vea como tú lo dibujas. Es imposible. Si yo lo pongo, tiene que estar en una perspectiva exacta para que se vea como tú lo dibujas. Si tú lo mueves, ya se ve completamente diferente. Entonces yo dije, sí, pero el problema es que a mí me gusta cómo se ve. O sea, me parece chistoso cómo el pico como no tiene una forma, no tiene boca. O sea, me gusta, me gusta el diseño y me parece chistoso. Ya, además es muy fácil. Es como un iconito, hermano. Es muy fácil de que la gente lo asimile. Y eso fue, yo creo que parte del secreto de por qué mucha gente lo reconocía rápido. Porque no era muy complicado, es un pico. Entonces yo le dije, yo no lo voy a cambiar, no lo voy a hacer realista o que tenga para hacer el 3D. Entonces terminamos, me dice, lo voy a hacer, pero voy a tener que forzar la perspectiva. Y le digo, ya, haz lo que tengas que hacer. Y así fue como él hizo uno de los primeros renders de Fu Manchu. Pero es verdad, tiene una perspectiva bien especial. Oye, bueno, ya es único, así se convirtió en su look único, ¿no? Sí. Y pero tú dices que tú eres de dónde, perdón, me dijiste que eras de Machala. Yo soy de Machala, sí. Vivo acá en Guayaquil hace años. Pero el humor es bien guayaco. Claro, es que yo le digo, yo tengo bastantes años ya acá. Yo vine acá cuando tenía 20 años básicamente. Entonces, hecho, pero no has visto si hay cómo lo leen la gente de la sierra. He conversado, de hecho yo tengo muchos amigos de la sierra que ahora soy amigo también de ilustradores. Y ellos me decían que sí conocían el cuervito, pero que muchos chistes no les cachaban. Claro. No cachaban muchos chistes porque yo nunca escribí para una audiencia de allá. Claro. Entonces me decían de que les parecía chistoso, pero algunas cosas no entendían, ya, porque eran muy locales. Entonces yo les decía que en su momento, cuando yo comencé a hacer los cómics primeros, era un poquito más, digamos que no era muy experimentado, estaba haciendo recién lo que podía. Ahora, le digo, con todo lo que he aprendido en todos estos años, ahora ya tengo otra forma de cómo escribir mis cómics. Entonces trato de responder un poco a lo que está sucediendo en el mundo, ya, y trato de poner a mis personajes ahí, sabiendo cómo son. Entonces esa es una manera con la que yo escribo. Yo sé que esto está pasando y cómo reaccionan mis personajes en esta situación. Entonces esa es una fórmula como yo encontré para poder escribirlo. Y me ha dado resultado porque muchas de las historias ahora que he hecho y he publicado han tenido una buena aceptación. Y tengo, por ejemplo, un grupo con la gente, con los seguidores del cómic, con los que conversamos a diario, escribimos. Yo les envío avances de lo que estoy haciendo. Y ¿te hacen fanfiction? No tanto fanfiction, sino más bien me gusta un poco jugar con sus expectativas. Ya, porque yo siempre trato de que ellos traten de adivinar qué es lo que va a pasar en la historia. Entonces, para ver si yo puedo burlarme un poco de eso. ¿Siempre lo has tenido en digital o lo comenzaste a hacer en papel antes? No, yo primero, mi idea inicial era hacer revistas.
pero yo lo comencé a hacer en el 2005 cuando hubo el boom de los webcomics. Los webcomics comenzaron a popularizarse en esa época y yo entendí que esa era la manera de sacar mis historietas. Y habían los blogs, que eran como que las redes sociales de esa época, entonces ahí es donde yo empecé a publicar. Yo dije, yo hasta esperar sacarlo en algún lado, publicarlo, prefiero hacerlo bajo mis propios medios. Y lo comencé a sacar. ¿Cómo lo monetizas? Lo comencé a monetizar en su momento con publicidad, pero era solamente para mantener el website, porque el website al comienzo sí se me colapsó bastante, ya por las visitas. Yo llegué a tener muchísimas visitas en el canal y cada vez se iba colapsando el website, sobre todo cuando comencé a sacar los capítulos animados, porque los animados fueron lo que hicieron que la popularidad del personaje crezca. Y como no había en las redes, YouTube no era lo que es ahora, entonces yo tenía que subir el archivo en Flash como en esa época lo hacía Alejo Valentino. Lo subía y la gente se lo bajaba, lo veía y comentaban, y así era el proceso. Y muchos años después algunos conocidos y amigos me decían de que a ellos se reunían a medianoche cuando ya salía el capítulo para bajárselo y verlos entre todos. Entonces me pareció esa retroalimentación que había en ese momento bien interesante para poder ver qué es lo que tengo por dónde estoy haciendo bien las cosas para ir mejorando. Y yo me di cuenta. ¿Tú mismo animabas? Yo mismo hacía todo. Yo hacía todo. Era pesadísimo, pero era muchacho que tenía 25 años y podía amanecer. Claro, por supuesto. Cuando uno está pelado, chuta, lo que menos hace es dormir. Pero claro, sí, tenía otra realidad en ese momento. Por eso es que también ahora me la estoy tomando un poquito más con calma. Ya. Y ahora tienes a Sansa haciéndole el color. Sí, Sansa fue mi alumno. Claro, de hecho Sansa es un buen amigo mío. De hecho él es amigo de mi esposa y yo lo conocí a él a través de mi esposa. Entonces, y dibuja muy bien, ¿no? Sansa tiene sino que es perezoso para hacer cómics propios. Sí, eso es algo que él me lo ha dicho. Pero ¿para qué? En lo que es los cómics que hacemos, él ha sido muy proactivo, ya, y eso es algo que yo valoro mucho. Entonces cuando yo le dije a él, le propuse para que trabaje conmigo en esto de aquí, inicialmente yo lo que le dije es que yo lo que buscaba era simplemente para poder agilizar un poco las cosas y mejorar el look. Y conforme han pasado los años, pues ya tengo un par de años con él, sí, yo creo que más de 2 años tengo con él trabajando. Él incluso tiene ideas que me da. Como él ya ha trabajado con los personajes también algunos años, él ya los conoce. Entonces se ha vuelto una discusión bien interesante todas las veces que conversamos en las historias, porque yo con él converso todas las ideas que tengo. Tengo 2 o 3 historias que estoy escribiendo para Fu Manchu y conforme voy avanzando le digo, esto va a pasar, esto vamos a hacer, va a salir este personaje, para que él también vaya de alguna manera pensando qué colores va a aplicar, qué tipo de forma. ¿Y tú le haces el guión al estilo Stan Lee o haces un guión? No, yo lo que hago es un guión. Yo leí hace tiempo una técnica tiro como Imagi Comics. Ya. Ajá. Y lo que hacían era que es más o menos como guión de cine, que escribes en la escena qué es lo que pasa. Y de ahí escribes los diálogos de los personajes. Nada más. Entonces yo hago cómic, digamos, número tal, viñeta 1, sucede tal cosa. Y lo escribo así, como yo sé que voy a dibujar, lo escribo como yo me entiendo. Y ahí digo, personaje tal, le pongo el nombre y digo, dice esto. Entonces, así es como yo escribo los cómics. Pero para las historias largas, que son como que cómics de, a veces, casi ya 12, 13 páginas, yo lo que hago es hacer una sinopsis de toda la historia. Y de ahí esa sinopsis la divido en 12 partes. Y esas partes las hago páginas. Claro. Pero la sinopsis es cortita, es como que es contarla como que yo se la contara a alguien, es un pitch. Sí. Entonces esa ha sido la manera como que yo puedo trabajar los guiones de mis historias. Me ha funcionado hasta ahora, me siento muy cómodo y yo tengo un blog interno donde yo escribo, lo tengo en el celular, lo tengo donde sea, y ahí yo lo que hago es escribir ideas, referencias, ideas, todo eso. Entonces esa es la manera como yo me
he podido mantener el proyecto, porque ese es el reto, mantenerlo. Está chévere. Imagínate que hay una señora en Estados Unidos, creo. No me acuerdo su nombre porque generalmente no la conocía por el nombre. Ella tenía un webcómic que se llama The Boston Metaphysical Society. Y siempre me extrañó porque era un cómic estilo, era steampunk, pero tenía cierta influencia de dibujo de manga, ¿no? No sé quién era el dibujante, pero ella es la escritora. Pero la vi hace tiempo, por lo menos unos 5 o 6 años atrás por casualidad vi ese cómic en la web. Y ahora me la topé otra vez en Facebook y en Amazon, que ya tiene esta novela. O sea, ella ya no solamente tiene webcómic, tiene novelas, tiene los libros impresos de los capítulos del webcómic ya hecho en revista. Más o menos lo que le pasó al español con la película esa que hizo en Netflix del tipo con el ojo tapado, no sé cómo se llamaba, que es basado en un webcómic. ¿Te acuerdas del actor que hace de Hannibal Lecter en la serie de televisión? Él hizo de un asesino a sueldo que tiene un parche en un ojo. Sí recuerdo la imagen, no recuerdo. No sabía que era un cómic eso de... Es un webcómic de un español. No sabía. Un webcómic de un español, sí. Y después así mismo tuvo popularidad y lo imprimió, lo sacó en formato horizontal, porque el webcómic era para la pantalla horizontal. Claro. Entonces, y después no sé quién vendió los derechos para hacer esa película, ¿no? La película fue mala, pero la cosa es que igual se hizo, ¿no? Claro, se hizo. Era un webcómic. Y ahora que está Todd McFarlane obsesionado con dirigir su propia película de Spawn, no sé. A mí me parece que él al menos es todo un personaje, ¿no? Sí, por supuesto. Y al menos él sabe lo que quiere. Él sabe lo que quiere, él tiene una visión y está luchando por hacer la realidad. Yo como espectador y seguidor de su trabajo espero poder tener la oportunidad de verla algún día, ¿no? Que se haga realidad, porque eso es lo que quisiera que se haga. De hecho, yo creo que mientras se hagan más cosas, sean buenas o sean malas, lo importante es que se haga. Porque mira, yo no encuentro unas formas de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, yo solamente no hago cómics y no solamente escribo novelas, también armo libros con mis alumnos, con mis amigos. Estoy armando un libro de fotografías, con fotografías, dibujos, un poco de cosas mezcladas. Como ahora todo se puede publicar en Amazon, entonces lo publicamos en Amazon. También hice mi cortometraje que tú lo has de haber visto, uno chiquito de 4 minutos. En YouTube lo puso. Entonces quería hacer, precisamente en marzo iba a filmarla el segundo. La pandemia, no pude. 2 días antes ya ocurrió lo de la pandemia, porque ya tenía hasta la persona la actriz que iba a hacer todo, porque la actriz anterior ya no quiere participar en el segundo, entonces conseguí otra actriz y para qué chévere, todo ya estaba todo decidido y pasó esto, ¿no? Claro. Así que todo se quedó ahí congelado hasta quién sabe cuándo podamos salir a la calle otra vez sin preocuparnos. Hay que ver, hay que ver cuándo sale. Esperemos que pronto ya terminemos esta crisis, ¿no? Y poder de alguna manera retomar algún tipo de normalidad, porque eso es lo que se espera realmente ya. Sí, ya porque imagínate, mucha gente ha perdido mucho, ¿no? Sobre todo restaurantes, hoteles, todos estos lugares, todo lo que es turismo. Bueno, con esto yo quiero terminar, agradecerle José Daniel por su tiempo. Ha sido una velada interesante, me parece genial lo que hemos conversado. Espero que las personas que nos están escuchando y viendo hayan aprendido algo de lo que conversamos. Y bueno, simplemente me queda nomás de decirles que se suscriban al canal, que compartan el video, le den like para que
vean más contenido del que tenemos y seguir haciendo. Y gracias, Bueno, José Daniel, nuevamente. Gracias, te sabe, la próxima vez ojalá nos podamos reunir ya incluso en persona para seguir conversando estos temas que nos gustan. Muchísimas gracias por tu invitación y ojalá que tu público también me descubra, porque tu público es mucho más joven, entonces no existo para muchos de ellos. Claro, de hecho aquí en el video van a estar las redes donde pueden ver la información de José Daniel. Realmente a mí me parece genial que estudiar todo la historia del cómic ecuatoriano, y José Daniel es uno de los pilares en lo que se desarrolló toda esta industria pequeñita que estamos empezando. Muchísimas gracias por todo, por tu invitación, y bueno, seguimos adelante con esto y veremos cómo hacemos para sacar adelante como tú mismo dices, la pequeña industria, ¿no? Listo, bueno. Lo bueno de ahora es que tenemos los medios digitales. Sí, eso, que la publicación digital ha abierto muchas puertas, entonces eso es una ventaja que tenemos las generaciones actuales para eso. Listo, gracias, José Daniel. Gracias. Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Chao, pasa bien.